Damos gracias a Dios por cada uno de vosotros, amados, que están aquí, que aprovecharon. Hay gente que no, lamentablemente le tuvimos que decir que no podía. Ya estábamos llenos en los lugares, estamos tratando de respetar esa parte. Y gracias a Dios, le puedes dar un aplauso a todos los que vinieron y que están aquí y que tuvieron la fe de levantarse en medio del frío, en medio del café. Gracias, amados, muchas gracias. Y voy a pedirle que le regale una sonrisa con sus ojos. No se quite el tapabocas, pero sí con sus ojitos al que está a su lado. Dígale: qué bueno que estás aquí, qué bueno que viniste, Dios te bendiga. Separe su lugar para antes del sábado, hermano, de preferencia, antes del sábado, porque sí, estamos teniendo ya el sábado, ya es muy complicado para nosotros ya poderle otorgar un lugar. ¿Sí? ¿Alguien me dijo algo por aquí? Excelente. Bueno, le voy a invitar que así como está de pie, vamos a orar y ahorita le vamos a seguir la palabra ahorita de lo que vamos a hablar. Hoy tenemos la temática las dos casas. Estamos a una semana, amado, más o menos una semana y media de hace un año que comenzó las restricciones de la pandemia. Y las casas fueron el refugio, pero también las casas fueron el lugar de perdición. Y hoy vamos a hablar de cómo Dios desea que nuestras casas sean. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque estás aquí con nosotros. Hemos adorado tu nombre. Levantamos nuestra voz, te cantamos, Señor, y pudimos ver, Señor, el mover de tu Espíritu en cada uno de nosotros. En este lugar lo hemos tratado de aprovechar. Ayúdanos a ser sabios y entendidos, porque hoy vamos a leer tu palabra. Te ruego que en el nombre de Jesús bendigas a cada uno de los que están en este lugar y de los que están en la transmisión, los que lo están viendo ahorita o los que lo verán después. Señor, tu palabra no vuelve vacía. Te ruego que traigas bendición y vida eterna, misericordia y gracia. Dijiste que es nueva cada mañana, así que en esta mañana la recibimos. Señor, abrazamos esa misericordia y agradecemos porque estás en medio de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús oramos, recibe la gloria y que con denuedo prediquemos tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús, los que lo crean digan amén. Ahí como estás, amado, ahí de pie, te voy a pedir que abras la escritura en la primer libro de las Crónicas, capítulo 13. Primer libro de las Crónicas, capítulo 13. Y vamos a leer ahí a partir del verso 5, por favor. Yo leo el 5, ustedes leen el 6, vamos a leerlo en esta versión 60 y nos unimos, por favor, ahí en el versículo 8. Vamos a leer estos 3 versículos y ahorita leemos más adelante los demás. ¿Sí? Leemos en el nombre del Señor Jesús, dice la escritura. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Verso 6, ustedes. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab, diga conmigo, casa de Abinadab, en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Todos juntos el 8. Gloria a Dios. Tome su lugar, amado, por favor, en esta hora. Las dos casas. La pandemia ha traído muchos estragos, hermano, de muchas áreas, lo hemos hablado tantas veces, pero algo que realmente hemos observado es cómo sirvió para que muchas casas fueran fracturadas, fueran apesadumbradas, tuvieran
situaciones muy complicadas. Y aquí encontramos en la Escritura el deseo, capítulo 13, verso 1, el rey David, lo voy a poner ahí, espero que la mayoría podamos observarlo. A ver si me ayudan por favor ahí con la presentación, muchachos. Excelente. Pero capítulo 13, verso 1 dice que David consulta a todos sus oficiales, entre ellos los generales, entre ellos los capitanes de su ejército, y se dirige a la asamblea. Dice ahí esta versión, la Nueva Traducción Viviente, y dice que les habla a la asamblea las palabras que el rey quería decirles de un deseo que surge en su corazón. El deseo es que el arca del Señor pudiera estar nuevamente en Jerusalén. ¿Qué había sucedido? Lo que había sucedido es que, a los que no conocen un poquito la historia, lo voy a tratar de refrescar. Los filisteos toman el arca porque se le ocurre malamente al pueblo de Israel sacar el arca del lugar donde estaba, del tabernáculo, y el pueblo de Israel lo lleva a la batalla pensando que esa era la forma en que Dios los iba a ayudar. Y en la batalla pierden. En la batalla son destruidos, son golpeados duramente por los filisteos, y los filisteos se llevan el arca. El arca se la llevan a otro pueblo. Y para los que entendemos qué es el arca de Dios era el símbolo más importante del pueblo de Dios con respecto a la presencia de Dios. El arca fue diseñada por instrucciones precisas de Dios. Dios le habla a Moisés y le habla a Aarón el sacerdote y le habla a la congregación y les dice cómo tienen que preparar un arca, cómo tienen que hacer eso, porque en esa arca era la forma o el uso que le iba a dar es que Dios iba a hablar cara a cara con el sacerdote. Esa arca, que fue cuidada en un lugar que le llamaban el lugar santísimo, fue en ese tiempo solamente una persona una vez al año podía entrar a ese lugar. Imagínense lo sagrado, lo importante y también lo consagrado que era ese lugar, ese espacio, esa arca. Y la traían, hermano, como si fuera un juguete, como si fuera un arma de guerra. El pueblo de Israel así lo hizo. Es saqueado y Dios no necesita que nadie lo defienda. Solito se defendió. Le fue una maldición terrible y la fueron a dejar a un lugar, el arca. Y esa acción de los filisteos de dejarla, porque se enfermaron, se murieron, se llenaron de tumor, hermano, les pasó de todo. Y después, cuando la entregan el arca, la van a llevar al territorio del pueblo de Israel, es llevada a una casa. Esa arca es llevada a una casa. Y esa es la casa de Abinadab que menciona la Escritura. En ese entonces, después de años que sucede eso, la Biblia dice que David tiene un deseo y se da cuenta que él vive en un palacio y que no está el arca que simboliza. Era algo muy importante, amado. Era una reliquia, era un símbolo tan importante para el pueblo de Israel, amado, tan importante, que cuando la gente tenía cerca eso se animaba. O sea, era el que le daba gozo y vigor y fuerza a toda una nación. Imagínense lo importante que era esta arca en sí. Ahorita voy a presentarle una imagen de más o menos cuáles fueron las características. Pero David tiene la intención y le dice a la gente: miren, vamos a convocar a todo Israel, vamos a enviar un mensaje a todos los israelitas, dice ahí. Y Dios dice: vamos a
a enviar a los sacerdotes, a los levitas, a todos que se unan. Es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios, porque la descuidamos durante el reinado de Saúl. Diga conmigo, la descuidamos durante el reinado. Fíjese una cosa, amado. David entiende que tú puedes reinar, pero aún con eso puedes estar fuera de la voluntad de Dios. Puedes descuidar la presencia de Dios. Y David entiende y dice, el pueblo descuidamos. Y es tomado en cuenta ahí, menciona el escritor, y dice, toda la asamblea estuvo de acuerdo, porque el pueblo comprendía que esto era lo correcto, dice ahí. De manera que David convocó a Israel y menciona desde dónde a dónde. Otra parte de la escritura, ahí en Samuel, en el segundo libro de Samuel, dice que eran 30,000 personas que convocó el rey David para ir a traer el arca. Imagínense lo que él deseaba que fuera un acontecimiento nacional, amado. Era un acontecimiento tremendo ir a traer el arca otra vez a la ciudad de Jerusalén. Y David toma esa iniciativa y dice, vamos a traer el arca. Y toda la asamblea dijo que estaba bien. Y es ahí donde entra, amado, una palabra que no lo menciona la Reina Valera, pero es interesante porque este es uno de los misterios del arca. Uno de los misterios del arca es que dice que cuando David fue de Baala de Judá, también llamada Kiriat Jearim, para traer el regreso del arca de Dios, dice que lleva el nombre del Señor y quien está entronizado entre los querubines. Aquí la versión 60, en el verso 6, dice, sobre el cual es invocado su nombre. Pero una revelación que tiene este pasaje es esa palabra entronizado. Porque la palabra, cuando tú hablas del arca, estás hablando de un lugar que Dios destinó para traer su presencia, no solo una casa, a una nación. Era el lugar donde Dios había escogido. Él puede hacer lo que quiera, pero había escogido ese lugar. Y es interesante que la palabra en el original, que es entronizado, significa que cuando Dios está en un lugar, Él tiene que recibir el trono. Simboliza que cuando tú y yo le damos a Él el lugar en nuestro corazón, Él tiene que reinar. Por eso la gente le puede llamar Diosito a Dios, pero nadie le puede llamar Señor si no es revelado por el Espíritu Santo. Porque Señor significa que lo colocas en la posición de el que está entronado, el que está en su trono. Esa es una revelación del arca. Por eso dice, quien está entronizado entre los querubines. Hay mucho que pudiéramos hablar a lo mejor de teología en esa parte, pero lo que yo quiero transmitirle es que el arca, amado, simboliza ese lugar que Dios habla con el ser humano. Por eso cuando tú y yo recibimos a Cristo, Él habla con el ser humano cara a cara, porque Él viene a morar en nosotros. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios, amado. Qué interesante es que esa arca, amado, que es preparada específicamente que dice que el material era de madera, una madera especial, cubierta de oro completamente. Habla de cómo deberían de llevarla, de colocarle las varas, los anillos, como usted puede ver ahí. Todo Dios lo dejó muy enfáticamente escrito con instrucciones precisas, porque el tabernáculo era movible. Entonces, como era movible el tabernáculo, tenían que transportarla, y Dios deja instrucciones precisas desde Moisés. Pero ahora que es regresada el arca, le platiqué la historia, ahora que es regresada el arca y que se la llevan a la casa de un levita, porque estaba cerca de ahí, y era un levita muy importante llamado Abinadab. Cuando recibe el arca en su casa, menciona la escritura que él está recibiendo el privilegio que
nadie tenía, amado. Nadie tenía ese privilegio. Porque el arca nunca estuvo en una casa. El arca siempre estuvo en un tabernáculo diseñado para ella. Y surge una pregunta: ¿qué hacemos nosotros con esa presencia divina en nuestra casa? Porque Jesús ha venido a nuestra casa. Él ha venido a nuestro hogar. ¿Qué hacemos nosotros? Un levita era una persona que se supone era estudiada y preparada para ciertos oficios dentro de todo lo que venía siendo el concepto de el tabernáculo y de todo lo oficio que era el servicio en la casa de Dios. Quiero explicarme de que sea muy claro para usted y para mí ese concepto. Porque como nosotros no somos judíos, como nosotros no somos israelitas, a veces es complicado entender la cultura. Es como si aquí hay alguien dentro de nuestro país que está estudiado y lo han preparado para servir en uno de los lugares más importantes de nuestra nación. Porque ahí era el poder político, el poder religioso, el poder militar. Todo estaba dentro de lo que era el gobierno que tenía el pueblo de Israel. Todo estaba en uno. Aquí han separado la iglesia. Por eso a veces es complicado entender eso. Pero la mayoría que conocemos ya un poquito de la fe, entendemos el concepto de la presencia divina. Y la pregunta que podemos hacernos en esta hora es: ¿qué hacemos con esa presencia divina? ¿Qué hacemos en nuestra casa con esa presencia divina? Y la Biblia dice que primer libro del profeta Samuel, capítulo 7, fíjense lo que sucede en ese pasaje. Y dice el escritor: entonces los hombres de esa región, Kiriat Jearim, fueron por el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab. Diga conmigo, casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. Algunos estudiosos mencionan que estaba en una colina, que estaba en lo alto, en la casa de este Abinadab. Y dice aquí la escritura que comisionan a uno de los hijos de él para que la guarde, para que la cuide, para que la proteja. Y entonces dice: el arca permaneció en esa región mucho tiempo, amado. Y dice la escritura, ¿cuánto? 20 años. Y lo más trascendental que nos impacta es que dice el escritor: y durante ese tiempo todos los israelitas se lamentaron, porque parecía que el Señor los había abandonado. Qué tremendo es que pensemos que Dios nos ha abandonado. Pero yo le voy a decir algo: a veces muchos creyentes se sienten así, que Dios se olvidó de ellos, que Dios no está con ellos, que Dios no les va a ayudar. A veces así somos, a veces así sentimos. Y hay muchas veces que parecía, porque dice ahí que parecía, no que fuera cierto, pero parecía que el Señor había abandonado a estos israelitas. Y qué interesante es que durante todo ese tiempo, entonces, a este hombre de la colina que fue llevado a esa casa, ¿qué encontró el Señor en esa casa? Por eso decía: ¿qué hacemos nosotros con la presencia? ¿Qué encuentra? Según los registros bíblicos, según lo que podemos encontrar en diferentes partes de la escritura acerca de esa casa, encontramos que Dios pudo encontrar en la casa de Abinadab cosas que no deberían de haberse encontrado, man. Número uno, algo que encontró ahí el escritor es que encontró arrogancia. Era una casa donde se creía que por la posición, por el liderazgo que tenía, por el estudio que tenía,
este hombre, encontró el Señor arrogancia. Los estudiosos dicen, no me puedo detener en eso porque se nos iría más el tiempo, pero los estudiosos dicen quién es Abinadab con respecto a la posición que tenía y cómo al nombrar el nombre de sus hijos, vaya la redundancia, encuentras cuál era a veces la arrogancia de este hombre. ¿Qué más encontró ahí? La Biblia nos dice que encontró menosprecio. Qué triste es, amado, que Dios encuentre en nuestras casas menosprecio. ¿Qué quiere decir eso? Menosprecio es como cuando tú no valoras, cuando tú menosprecias que ahí está el Señor sobre tu casa, que no entiendes quién está ahí. Por ejemplo, hay cosas que a veces nosotros, hermano, tenemos, por ejemplo, la mayoría de nosotros tenemos Biblias en nuestra casa. Pero ¿dónde tenemos la Biblia? A veces la tenemos empolvada. Eso es menosprecio. Yo le he platicado que una vez fui a una sinagoga que está aquí en la colonia Vista Hermosa. Hermano, los rabinos de ahí ni siquiera tocan con sus manos las hojas. Tienen unas varas para cambiarle la hoja, del respeto que le tienen a la Torá. Y yo veo a veces gente que tiene la Biblia así, le pone el café arriba, y digo, no estamos entendiendo qué es. Porque nosotros entendemos que esto es la palabra de Dios. Esto es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Y todo depende de qué encontramos nosotros, porque la Biblia no registra nada en 20 años en la casa de Abinadab. Nada, hermano, más que se sentía la gente abandonada. Wow. Es tremendo cuando hay casas en nuestra vida personal, en nuestras iglesias, en nuestros países, donde no sucede nada. En nuestra vida personal, donde no sucede nada. Eso habla de que algo no estamos haciendo bien. Algo que encontró también ahí el Señor en la casa de Abinadab fue ignorancia. ¿Por qué creemos que hay ignorancia? Porque tú sabes, en la manera de actuar. La Biblia dice que este hombre, cuando van a llevar el arca de su casa, cuando va el rey David, la ponen en un carro nuevo. Y la Biblia decía que esa no era la manera, y él era el que tenía que haberle dicho. Él era el que tenía que saber, porque él era un levita. A veces en nuestros hogares Dios encuentra tanta ignorancia de la escritura. Decía un musulmán, una vez tuve un maestro musulmán, dice, ¿sabes una cosa? Los cristianos no se saben la palabra. Era un musulmán convertido a Cristo. Pero dice, yo tenía un vecino cristiano y no, hombre, siempre me lo echaba. Porque no conoce su fe. Los cristianos no conocen su fe. Tenemos que preparar, tenemos que conocer quién es Dios, quién es nuestro Dios. Abinadab tenía ignorancia en su casa. Podemos tener puesto, podemos tener autoridad, pero seguimos siendo ignorantes. Tenemos que buscar la escritura, amar la palabra, tener que ir a poder decir, Señor, esto es para nosotros. Encontró menosprecio en su casa, encontró familiaridad o costumbre. A veces estamos tan familiarizados con la fe que ya es normal, hermano, no hay ninguna expectativa. 20 años, amado. Y estamos tan familiarizados con la escritura, ya nada nos conmueve, nada nos hace sentir agradecidos.
Estamos tan familiarizados con este rollo de la fe y de la iglesia, que nuestras palabras salen religiosamente. Pero eso era la casa de Abinadab. Yo le estoy poniendo ese ejemplo, no se me ponga triste. Esta casa le pasó eso. Dios lo encuentra de esa manera. Estaban tan familiarizados, hermano, que es como cuando, a ver, ¿dónde va a estar el arca? No, pues ahí ponla. Ay, no hace juego con los muebles, ¿verdad? Así como las hermanas pues eso no hace juego aquí con los muebles. No estaban entendiendo qué era. No estaban reconociendo que Dios les había llevado. Era un regalo del cielo, amado. Había costumbres. Esa familiaridad, cuando hablamos de casas donde decimos que somos cristianos, pero seguimos hablándonos mal, seguimos maldiciendo, seguimos viendo cosas que no debemos, seguimos permitiendo música que no debemos. A mí me encantaba la música. Aquí estaba mi hermano, no está mi mamá, pero ahí está mi hermano. Me encantaba la música. Y yo tuve un día que tener un reto con Dios, decir, esta música, Dios me dijo, entrégamela, eso no me agrada. Porque, hermano, a veces dice, a ver si le gusta al pastor esa música. No es que me guste a mí, no es que le guste al grupo, es que agrade a Dios, porque para Él le adoramos, cantamos y levantamos todo lo que hacemos. A Él es el que le damos la gloria y la alabanza, amado. No es la música que nos agrade a nosotros, es la música que le adore al Señor, que agrade su nombre. ¿Qué está en esta casa encontrando el Señor? Familiaridad. No, pues déjalo, al cabo no importa. Checa los pósters, checa los escritos, checa lo que están viendo. A veces, amados, estamos tan familiarizados con la fe que perdemos la noción de quién está en nuestra casa. Estaba yo escuchando a los jóvenes hace un par de semanas, estaban orando. Y ellos tomaron el jueves de la semana antepasada la oración en la matutina. Y me acuerdo que Janet, antes de comenzar a orar, dijo una historia de un padre que llega a la casa de su hijo. Y me tocó porque dije, Señor, tenemos que reflexionar. Un padre que llega a la casa de su hijo y le dice a su hijo, después de pasearse por toda la casa, y le dice, hijo, esta casa no se ve en ninguna parte que se honre al Señor. Y tiene razón. Refleja en nuestros hogares que se honra a Dios ahí. Refleja en nuestras casas. Tu cuarto, muchachos, refleja tu cuarto que Dios está ahí, que hay un orden, que es un Dios de justicia, que es un Dios de orden y de limpieza. Dice amén. O dice ay. ¿Qué refleja? Porque nosotros reflejamos lo que somos. ¿Está reflejando ese Dios? Eso es algo que Abinadab se familiarizó. No importa, ahí ponle la toalla arriba, ahí ponle el pantalón sucio, los calzones arriba, ahí todos. Usted ya sabe cómo, ¿eh? Salidos de la lavadora, hermano, salidos de la secadora. No, crea otra cosa. Pero nos vamos familiarizando. Nos vamos familiarizando tanto que a veces llegamos a este lugar. Ay, ¿quién me va a dirigir? Ay, ahí están los de la oración, van a orar por mí. Y ya le estamos sacando la vuelta, hermano. Estamos tan familiarizados que perdemos la expectativa de quién está entronizado en este lugar. Él debe estar entronizado entre la adoración, entre la alabanza, entre lo que hacemos. Por eso esa palabra reveladora, entronizado. Pero no encontró eso en la casa de Abinadab. Y la otra cosa que a veces falta de honra. ¿Encuentra a Dios honra en casa de Abinadab? Dice la escritura que no.
No lo encuentra. Y ahorita vamos a ver por qué encontramos que Dios no encuentra honra en casa de Abinadab. Que en vez de encontrar honra, hermano, encuentra simplemente falta de valoración. Y ahí es donde Dios me mostraba, a veces nuestro Dios encuentra en nuestras casas su palabra menospreciada, la falta de respeto, faltas de respeto, falta de perdón. Imagínate casas donde no hay perdón cuando tenemos el Dios de perdón. Casas donde hay enojo y estamos todos enojados y pasan. Yo no digo que no se enojen, hermano, todos a veces nos enojamos, nos molestamos, pero que dure semanas, meses, años. Dices tú, oye, no. Y ya se me andaba. Tranquílense. ¿Verdad que no concibimos? Pero sucede. Que estamos enojados con Dios, que estamos con falta de perdón, que hay irreverencia. Le decía, a veces usamos la Biblia inadecuadamente, hermano. Y yo lo entiendo, a veces nadie nos enseñó. Pero por eso tenemos que ir a la fuente. Porque Dios le decía al pueblo que fueran reverentes, que tuvieran respeto ante su presencia. Hay gente que no tiene respeto a la presencia de Dios. Hay gente que estamos orando y se va. Eso no es respeto. Tenemos que tener respeto al mover, a la presencia, a quien estamos. Mire, hermano, usted no va a la casa del presidente y de repente hace lo que quiere. No, hay un orden, hay una agenda, hay un protocolo. Dios tenía todo eso en su palabra. Cuando dice que cómo hizo que funcionaran las cosas, les dijo instrucciones precisas. ¿Usted cree que nomás venimos, cantamos y luego el mensaje? No, hay un orden, hay un protocolo. Eso no lo podemos cambiar. Contaminación del corazón, eso es algo que Dios ha encontrado. A veces estamos tan contaminados, porque la Biblia dice que del corazón sale lo que contamina al hombre. Tenemos que dejar el corazón. A veces tenemos malos pensamientos, a veces tenemos malas intenciones, a veces tenemos cosas que nos están perjudicando y no deja que por años y años y años no pasa nada, hermano, en nuestra vida. No pasa nada en la casa. ¿Hace cuánto que Dios no sana a alguien en tu casa? ¿Hace cuánto que Dios no hace un milagro? Tenemos que, Dios está ahí. Y cuando Dios está, cosas suceden, hermano. Por eso es tan importante ver lo que nos dice la escritura. ¿Qué menciona el escritor? Vamos a Crónicas capítulo 13, donde volvemos al lugar donde van a la casa de Abinadab. David se lleva a la gente, coloca desde la entrada de Egipto hasta la ciudad de Jerusalén. Hermano, dice que 30,000 personas, de todas las personas, y lo llevan. Entonces van a la casa de Abinadab y dice, y pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab. Y entonces Usa y Agío, que eran hijos de Abinadab, guiaban la carreta. Número uno, amado, ¿qué me enseña esta palabra? Que tenemos que tener en cuenta. Mira, ahí encontramos a un rey que se deja llevar por la emoción, pero no por la inteligencia de la palabra. Tenemos a un levita que tiene soberbia, que es altivo y le dice, se van a ir con la carreta, nomás que vayan mis hijos. Pon a uno primero y al otro después. A veces así somos, hermano. Que mis hijos primero. Pero nos damos cuenta que sus hijos no sabían ni papa de cómo era transportar el arca. Sus hijos, a veces, hermano, queremos que nuestros hijos estén en una posición donde no pueden estar todavía porque les falta experiencia con Dios. Les falta leer la escritura, les falta la palabra
para que no pueda. ¿Sabe por qué? Porque los estamos protegiendo. A veces los queremos poner al frente de un ministerio, de un lugar, de una cosa, y no están listos, no están preparados. Y ahí nos dice el escritor que fue una falta de su padre de entender que no podemos jugar con las cosas de Dios. Y del rey de no conocer cómo era la situación. Porque ¿qué fue lo que pasó, amado? Dice que entonces David empezaron a cantar con todas sus fuerzas. Cantan canciones, tocan instrumentos. Dice que liras, panderetas, címbalos, trompetas, arpas, de todo, hermano. Entonces dice la escritura que están en medio de esa adoración, de esa alabanza, de esa algarabía, de esa emoción. Claro que era emocionante, pero no porque sea emocionante podemos dejar al lado lo que dice la Biblia. Esa es una enseñanza para nosotros. No porque parezca bonito o porque se oiga bien, es bíblico, hermano. Y eso va para todos los ministerios que hacemos. Porque hoy en día el enemigo así es, astuto. Es que hay que implementar, hay que hacer esto, es que allá, cuidado. No estamos hablando de nuestra casa, estamos hablando de la presencia de Dios. Y dice, cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y lo hirió de muerte porque había puesto su mano sobre el arca. Y así fue como Usa murió en la presencia de Dios. A veces exponemos a la gente a una batalla que no sabe pelear. Ves a Abinadab colocando a su hijo al frente, colocando al otro atrás. Pero ellos no sabían. Ahí es donde dices, ignoraban la escritura. Solo los sacerdotes podían tocar el arca. Solo los levitas podían transportarla. Nadie más, hermano. Ni siquiera el rey. Porque cuando Salomón lo quiso hacer diciendo que él era el rey, se le vino para abajo el reino. Hay cosas que Dios dice, nada más esto lo van a hacer, nadie más lo puede hacer. Y vemos aquí que se está cayendo, amado, se está cayendo. Dice que van pasando los bueyes jalando la carreta y se está cayendo, y este muchacho coloca sus manos. Ahora, ¿no ves a Eleazar ahí, que era el que lo encargaba? ¿Ves cómo hay descuido? ¿Ves cómo ves que ya no estaba Eleazar, que fue el que le encargaron que cuidara esa arca, ese lugar? Entonces colocas a otros que no entienden y agarran y se murió. ¿Por qué Dios permitió eso? Estaba estudiando, hermano, y me encontré que cuando habla de bueyes que tropiezan, está hablando de ministros que caen. A veces cuando los ministros caen, cometemos faltas, Dios permite que la presencia se pare. Y a veces por quererle ayudar a Dios nos metemos en una cosa que no debemos de meternos. Tenemos que tener cuidado cuando alguien cae. Usted no diga nada, usted ore por ellos, hable con Dios. La Biblia dice que si para su Señor permanece de pie, es para Él, y si se cae es para su Señor. Dios se va a encargar de Él. Pero no cometamos tropiezo en otros. Y eso es una tremenda tristeza, porque hay muchos que han cometido tropiezo y muchos han sido heridos por los tropiezos. Pero no por eso vamos a justificar hacer lo que pasó en esta ocasión. Dice que se encendió el enojo del Señor contra esta. ¿Era algo malo lo que iba a hacer? A nuestros ojos no. Pues la iba a detener porque se iba a caer. Era peor si se caía, según nuestros ojos. Pero ¿sabes qué nos muestra esto? Que Dios sigue en control de todas las cosas. A veces Dios permite que se paren, que se caigan las cosas para darnos una lección. Y tú tienes que confiar que Dios sigue en el asunto, que Dios sigue en control, que Dios conoce toda la historia. A veces nosotros nomás conocemos esa parte. Señor, porque uno puede decir, Señor, ¿por qué lo mataste al muchacho? Era bueno, él no sabía.
porque se está metiendo en algo que no debería de meterse. Por eso es tan importante que el pecado de Usa, decía Matthew Henry en uno de los comentarios que leí, decía que el pecado de Usa fue la presunción, porque se sintió con la autoridad de hacer algo que no estaba llamado a hacer. Otra de las cosas que encontramos en Usa fue el apuro. Vamos a corregirlo, vamos a hacer, amados, a veces es mejor ir a paso lento, pero seguro, que estar todos apurados, que estar todos, a veces eso genera mucho estrés. Y Dios sabe cómo vamos a ir caminando en nuestra vida. Y número 3, la irreverencia. Él no podía tocar el arca. Hay cosas que no podemos tocar, hermano. Hay cosas que nosotros como creyentes no podemos tocar, que son cosas de Dios y que tenemos que tener cuidado con eso. Por eso, esta lección nos va a enseñar algo. El fin no justifica los medios ni una mala acción. Oigan, hermano, es que como quiera iba a salir. No, es que así no era. Es que como quiera lo íbamos a tener que hacer. Así no era. Y eso lo aprendemos, hermanos, sirviendo. Aprendemos en el ministerio, lo aprendemos en nuestra casa. Muchas veces en la casa sucede eso. Los hijos se quieren brincar. No, así no es. Dice amén. Oiga, nadie dijo amén ahora. ¿Qué recibió la casa de Abinadab? Y encontramos que la casa de Abinadab recibió la ausencia. Se sentían abandonados. Ausencia de esa presencia. No hay presencia. Recibió soledad. Recibió deshonra. Recibió enojo divino. Y recibió muerte. ¿Verdad que nadie queremos eso para nuestra casa, hermano? Nadie queremos que la ausencia de la presencia esté en nosotros, ni la soledad venga a nuestra vida, ni la deshonra, ni el enojo divino, y mucho menos la muerte. Por eso veamos nuestras motivaciones. Veamos qué sucede en nuestra vida. Veamos qué estamos haciendo con esa presencia en la casa. Y por otro lado, dice la Biblia, y David, verso 11 del capítulo 13, estamos todavía ahí en el capítulo 13. Y David se apesadumbró porque la ira del Señor se había desatado contra Usa. La versión Reina Valera dice que David se enojó, pero no hay lógica en el contexto bíblico para mencionar que esa fuera la palabra correcta. Yo me fui al original y la Nácar Colunga lo menciona de esta manera: David se apesadumbró porque la ira del Señor se desató contra Usa, y llamó ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Verso 12: ahora David tenía temor de Dios. Ahora David tenía ese temor reverente. ¿Sabes que cuando Dios nos para en seco, ahora sí paramos las antenas? Algo no estamos haciendo bien. Esa señal que pasó en Usa sirvió como una advertencia para que más gente no se muriera, hermano. Porque meses atrás, bueno, años atrás, cuando los filisteos tenían el arca, ya ve que hay gente muy curiosa. Dice que llevaron el arca a un lugar y que uno de Bet-Semes, un agente de Bet-Semes, se le ocurrió: ¿qué hay aquí adentro del arca? Hermano, abrieron el arca y dice que se murieron 50 y tantos mil habitantes del juicio que Dios trajo a esa ciudad. Dios permite la muerte de este muchacho para dar una lección a toda una nación. Porque a partir de ahí David dice que vino temor y que se hace una pregunta: ¿cómo podré regresar el arca de Dios que está bajo mi cuidado? Y ahí tenemos dos enseñanzas. La primera: a veces tenemos buenas intenciones, pero no conocemos qué dice la Escritura acerca de ese proceder. Y que antes de hacer las cosas, primero le preguntemos a Dios, hermano.
Porque si no le preguntamos a Dios, va a venir consecuencias graves para nosotros. A veces tomamos consecuencias arrebatados, emocionados, emocionales, a veces con bien apretado el hígado y todo el enojo en nuestro corazón, pero no le hemos consultado a Dios. Y esa es una enseñanza para nosotros. ¿Ya le consultaste a Dios lo que vas a hacer? Ya le dijiste, me voy a ir de viaje, me voy a estar aquí, voy a hacer esto, quiero terminar esta relación, ¿ya le preguntaste a Dios? ¿Ya le consultaste? Porque dice la Biblia, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo traer el arca de regreso para que esté con mi cuidado? Y esa pregunta lo llevó a investigar. Hermano, tenemos que ir a la palabra. Tenemos que ir a la escritura. Antes de que te metas en una situación, antes de que tomes una mala decisión, antes de que tomes alguna situación que tú vayas a enfrentar, que vayas a conocer, que vayas a tratar de invertir, que todo, pregúntale al Señor. ¿Te quieres salir de un ministerio? Pregúntale a Dios. Que sean las motivaciones correctas. Porque a veces Dios permite cosas porque nos está enseñando. Nos está enseñando. Y a veces nos tiene que parar y decir, así no se hacen las cosas, hijo. Porque Él es un Padre bueno. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Me puedes dar un aplauso a Dios porque Él es un Padre bueno, hermano? Dice la escritura, por lo tanto David no trasladó el arca a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-edom. Diga conmigo, casa de Obed-edom. ¿Qué sucede en la casa de Obed-edom? Dice ahí, a la casa de Obed-edom de Gat. La escritura dice que este hombre tenía sangre judía, tenía sangre israelita, más bien, pero se había ido a vivir con los filisteos. Y este hombre vivía allá, era probablemente un agricultor, un campesino, que era lo que la mayoría de la gente se dedicaba, ganado. Y dice que estaba cerca del lugar donde sucede esta situación, donde se muere el muchacho. Y entonces la Biblia dice que van y dicen, vamos a dejarla en casa de Obed-edom. Y entonces David ya no quiere llevar, dice, no se vaya a morir alguien más, no vayamos a provocar otro problema. Vamos a dejarla en este lugar. Y le dicen a Obed-edom, imagínense la cara de Obed-edom cuando le dijeron, oye, se murió uno por andarla agarrando. No, hermano, yo no sé, pero imagínate que nadie se le acerque, es de haber dicho. Hermano, no por eso vaya a dejar la Biblia ahí y no se le acerque. Hay unos muy abusados. Dice que van a casa de Obed-edom, este hombre que vive ahí con su familia. ¿Y qué encuentra el Señor en casa de Obed-edom? Porque la Biblia dice que cuando la llevan ahí, el arca permanece 3 meses, hermano. ¿Qué encontró el Señor en casa de Obed-edom? Número 1, valoración de la oportunidad. Era un privilegio tener el arca. Aunque era un objeto sagrado, altamente peligroso, por así decirlo, si no se sabía manejar, él valoró la oportunidad. Valoramos la oportunidad de que Dios está en medio de nosotros. Encontró arrepentimiento porque la Biblia dice que él era un hombre alejado, y después es un hombre que lo ves figurando, porque la escritura empieza a mencionar acerca de Obed-edom más adelante. Encontró arrepentimiento. ¿Encontramos arrepentimiento, amados? En nuestros hogares Dios encuentra arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén por eso, hermano? Estamos aquí por eso, porque Dios ha encontrado arrepentimiento en nuestras casas.
Valora que Dios está en tu casa. A veces estamos pensando tan ciegos, hermano, tan aquí, que no vemos el Dios tan grande que adoramos. El Dios tan grande que vino a visitarnos, que se metió en nuestra casa, que vino e hizo algo distinto cuando había tristeza. Por eso ahorita que cantaban, cuando el Señor hiciere volver la cautividad, yo me alegraba y decía: Él nos hizo volver a soñar, nos hizo volver a ser libres, nos hizo tener otra oportunidad, nos hizo tener esperanza. Ese es el Dios que tenemos. Eso fue lo que encontró el Señor en la casa de Obed-Edom. Encontró servicio, encontró gente que decía: este es un lugar especial para el arca, aquí vamos a servir a Dios. Aquí las cosas empezaron a cambiar, hermano. Encontró adoración, encontró gente que ahora se involucraba, lo que antes no pasaba. El papá y la mamá peleando, ahora ya ves adoración, ya ves que hay cántico nuevo, ya ves que hay gozo. Y los hijos empiezan a ver cuando los padres empiezan a cambiar, hermano. Los hijos ven cuando los padres cómo se tratan, cómo se hablan, qué actitudes tienen. Y por consiguiente los hijos empiezan a tener honra. Y dice: a papá antes era así, papá, mamá antes era así, mamá antes me aventaba la chancla, ahora me aventa la vara nomás. Y empezamos a ver cambios. Me aventaba sapos y culebras y ahora son salmos y proverbios, hermano. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano. Bendito sea su nombre para siempre. Antes eran puros coscorrones, hermano, ahora eran puras bendiciones de Dios. Antes era maldecirnos y ahora nos bendicen. Muchacho, nunca vas a cambiar, y ahora el Señor tiene misericordia de ti. Vas a ver lo que Dios va a hacer con tu vida, hijo. Dice amén. Dios encuentra en la casa de Obed-Edom cosas que no encontró en la casa de Abinadab. Y cuando yo veía eso, hermano, me acordaba de lo que Dios nos hablaba la semana pasada. Dios nos quiere llevar una vida de abundancia, una vida donde fluye leche y miel, una vida nueva. Pero somos nosotros el que le permitimos a Él que lo haga o no. Somos nosotros el que está encontrando cuando la presencia llega. Por eso Jesús dijo: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Pero cuando habla del perdón dice: si vosotros no perdonas, tampoco vuestro Padre los va a perdonar. Dios ministra nuestra vida, nos confronta con decir: si está el Señor en tu casa, todo esto tiene que empezar a fluir. Me preocupa cuando la gente ya no quiere servir, hermano, porque si algo encontró Dios en la vida de Obed-Edom fue servicio. Y ahorita lo vamos a ver más adelante, cómo el Señor se encargó de hacer eso. Pero 3 meses, hermano, bastó. Permaneció 3 meses. Y yo le voy a decir algo. Yo no sé si alguien venga por primera vez o si alguien está todavía ahí buscándole. Dale 3 meses a Dios. Pero métete con ganas, hermano. Métete a todas las transmisiones, métete a todo. Dale 3 meses y verás lo que Dios va a hacer en tu vida. Con 3 meses que te alinees, que te consagres, que te comprometas, que te metas con Dios, y vas a ver la bendición que Dios va a hacer en tu vida y en tu familia. Una pandemia de 1 año hizo que muchos se fueran afuera al mundo otra vez, que se enfriaran. Pero dale 3 meses a Dios, hermano. Dale 3 meses a Dios. Abraza su palabra. Involúcrate y sírvele en lo que puedas. No nada más aquí. Sírvele a Dios donde puedas, donde tengas oportunidad. Cuando Dios encuentra lo que encontró en la casa de Obed-Edom, la gente se va a dar cuenta: oye, ¿qué les pasó a estos? ¿Qué le pasó a los vecinos? Antes nomás se oían puras cazuelas ahí, pero no de comida, hermano. ¿Qué les pasó? Que ahora puros cantos. Hace poquito estábamos ahí en la casa que es su casa y estábamos escuchando en la noche, y me habla mi hija:
Oye, papá, oye, escucha. Ahí a 2 casas, hermano, se oían bastantes alabanzas, no las habíamos oído nunca. Y oíamos algarabía, y hace como 3, 4 semanas atrás fue eso. La gente se da cuenta que algo está pasando cuando empieza a ver el gozo que no había, la alegría que no existía, la sonrisa que se había ido, la armonía familiar. Son 2 casas diferentes. Si nosotros queremos encontrar o conservar la presencia de Dios, hay cosas que no son negociables, hermano. Hay cosas que no podemos negociar. O le metemos bien a que la palabra sea nuestra norma de conducta, o nos vamos a perder la presencia. Tú en tu casa, tu esposa y tu esposo, los esposos, los hijos, tienen que saber que vamos a hacer lo que dice el libro. No es que se oye acá y que está muy antiguo y que ¿quieres perder la presencia o la quieres conservar, hermano? Porque si queremos conservar la presencia, necesitamos 20 años le bastó a una nación y a Abinadab para darse cuenta que la caja era eso, una caja más, un adorno más en la casa. Pero le bastó un granjero, un agricultor, recibir en su casa algo que él no merecía. Cuando estaba preparando el mensaje me acordé de una canción de Funky que me ha gustado mucho la letra, que dice, cuando dice, encontré lo que no merecía. A veces Dios encontramos lo que no merecíamos. Dios nos encontró, no merecíamos eso. Porque los que hemos estado en el otro lado sabemos lo que decía la pastora Linda hace un momento: la soledad, el vacío, la tristeza, las broncas, las debilidades que no podías vencer. Pero cuando llegó el arca, quisimos valorarla, quisimos apreciarla. Y aunque nos apartemos, tú dices, eso es la verdad, eso es lo que yo necesito en mi alma. Eso es lo que ves en Obed-Edom, un hombre que apreció la presencia, que la valoró, que le enseñó a sus hijos, que lo ves a él diciendo, tenemos que cambiar cosas, ya no podemos vivir igual. Esta arca nos vino a cambiar la casa, pero nos vino a cambiar para bien. Esta arca vino a hacer que nuestra familia fuera diferente, que nuestra familia tuviera esperanza, que hubiera unidad familiar. Esta arca vino a hacer lo que antes nadie había hecho. Dios ha sido bueno con nosotros, hermano. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y dice la escritura, estuvo 3 meses y el Señor bendijo a las de la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Cuando tú y yo involucramos a Dios, cuando tú y yo hacemos cambio, los cambios se van a ver rápido. Los cambios tú los vas a poder observar. Dios se va a encargar de bendecirte, de ayudarte, de hacer que tu vida sea una vida totalmente diferente a lo que era antes. Y entonces vamos a encontrar qué es esa bendición que recibió la casa de Edom. Según lo que encontramos, la bendición para él y toda su familia. Yo no sé si usted ha visto algunos videos de lo que a veces sucede en algunas regiones de Guatemala o en algunas regiones allá en Paraguay. Hay gente ahí, hay alcaldes o gobernadores de ciertas áreas, hermano, que han honrado a Dios desde el comandante en jefe, desde el alcalde o el gobernador, y han puesto en marcha principios bíblicos, hermano. Usted va a esos lugares y ve la bendición. Los frutos son mucho más grandes de lo que nosotros aquí. Un tomatillo que recibimos aquí, hermano.
hay un tomatón, hermano, y para que toda la familia alcance con uno. Tú ves la prosperidad, la multiplicación, la abundancia, que aun cuando no haya nada, no se acaba. Esa es bendición, hermano. Que parece que no, pero Dios te multiplica, te hace llegar algo, manda hasta el mismo diablo obedece al mismo Señor cuando tiene que venir a bendecir la vida de un hijo de Dios, hermano. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Todo lo que poseía, dice la Escritura, todo lo que poseía, todo lo que estaba ahí, Dios bendijo. ¿Qué trajo? ¿Qué recibió? Salvación, hermano, y gracia divina. Salvación y gracia divina fue lo que vino, y reconocimiento. David le dice que Obed-Edom fue reconocido. Después de eso acontecimiento, cuando era alguien que nadie sabía de él, que ya había apartado de los israelitas, ahora, hermano, lo encuentras reconocido. David le llega el chisme, porque siempre hay chismosos, hermano, para que vea que es en todos lados. Y llegaron con el chisme con el rey. ¿Qué crees que le pasó a Obed-Edom? Me imagino el rey David, ya se le murió a alguien. Pues yo ni se la quería dejar, pero pues de modo de traérnosla. No, nada de eso. Está recibiendo bendición él y toda su casa. Nomás porque está el arca ahí, amado. Nomás porque Dios está ahí. Porque la gente se da cuenta, porque la gente es fácil saber, hermano, cuando alguien Dios lo está llenando de bendición, cuando alguien está ahí. Por eso te digo, Dios le da reconocimiento a este hombre. Y vemos, hermano, en la familia de Obed-Edom que se enamoraron de la presencia. Porque cuando está la presencia te enamoras de ella. Cuando está la presencia dice, yo no puedo dejarla. Yo no puedo dejarla. No importa que cayeron aquellos ministros, no importa que a alguien le pasó algo, no importa que cierren la iglesia, yo no me he enamorado de la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios, hermano, es más importante que otra cosa, que este edificio, que los mismos instrumentos. Eso no lo podemos nosotros dejar. Él se enamoró de la presencia de Dios. Porque la Biblia dice que cuando viene el rey David, ¿sabes qué hace el rey David? Tremendo. Le dice, ya está contento el Señor, vamos por el arca. Y me imagino que está Obed-Edom y llega David con toda la comitiva, imaginen miles, para llevarse el arca. Y ve a su familia y le dice a sus hijos, se van a llevar el arca. Él no puede decir que no, hermano, es el rey. A él le cayó por gracia. Los que entienden saben de lo que le estoy hablando. Es por pura gracia. No merecíamos. Por eso se canta, contigo yo recibí lo que no merecía. Contigo aprendí lo que nunca soñé. Por eso, Señor, cuando tú y yo estamos viendo eso, le dice a sus hijos y le puede decir, se la van a llevar, ¿qué hacemos? Y ellos toman una decisión, nos vamos contigo, Rey David, no nos podemos quedar aquí de agricultores, tenemos que irnos detrás de la presencia, tenemos que irnos detrás de ella, tenemos que irnos hacia allá. La Biblia dice, hermano, que Obed-Edom fue llamado al servicio, vino multiplicación, fueron fructíferos, ellos fueron bendecidos con honra y favor divino. ¿Dónde encontramos eso? ¿Por qué estamos diciendo eso? Vaya conmigo a Crónicas, capítulo 26. Primer carta del libro de Crónicas, primer libro de las Crónicas, capítulo 26. Fíjese lo que dice el verso 4. Los hijos de Obed-Edom también fueron porteros. ¿Qué le dijeron a Dios? Aunque sea en la puerta, Rey David, aunque sea en la puerta, lo que haga, yo quiero servir al Señor. Lo que sea, Señor, yo hago. Pero yo no me quiero que se quede en mi casa sin tu presencia. Yo voy a servirte. Yo voy a irme contigo. Y dice, los hijos fueron porteros. Semaías el mayor, Josabad el segundo, Joa el tercero, Sacar el cuarto, Natanael el quinto, Amiel el sexto. Que Obed-Edom era como de los míos, hermano. Y Sacar el séptimo. Me faltaron varios, amorcito,
Y ¿qué dice? Peultai, el octavo, Dios había bendecido a Obed-Edom en gran manera. 3 meses. 3 meses. Y Dios vio ese hombre, ese corazón, para bendecirlo. Dice Semaías, el hijo mayor que menciona ahí, tuvo hijos muy capaces que obtuvieron posiciones de gran autoridad en el clan. Imagínate, empezó a honrarlo con sus generaciones. Sus nombres fueron Otni, Rafael, Obed, el Zabad, sus parientes Eliud y Semaquías fueron también hombres muy capaces. Todos estos descendientes, verso 8, de Obed-Edom, entre ellos sus hijos y nietos, 72 en total, eran hombres capaces, competentes para su trabajo. Dios puede bendecir tu generación, claro que puede bendecir tu generación. Tus hijos y los hijos de tus hijos los va a bendecir el Señor. Dios quiere bendecir a nuestra generación, amado. Solo es que nos dispongamos, solo es que encuentre corazones agradecidos, corazones entregados a Él. Y dice ahí, hermano, el verso 15, y con eso quiero terminar, para que pase el grupo de alabanza, por favor. La puerta del sur le tocó a Obed-Edom, y sus hijos quedaron a cargo del depósito. Mira qué posición les dio Dios, porque amaron la presencia. Cuando tú y yo amamos la presencia se nota. Cuando tú y yo amamos la presencia nos apasionamos por Él. No nos queremos ir. Levantamos las manos. No estamos buscando quién nos ve y quién no nos ve. Estamos viendo, Señor, es para ti, es para la gloria de tu nombre. Donde me ponga, Señor, dice que fue encargado de la puerta del sur. Dios lo colocó en una posición especial, le dio la honra por haberlo honrado. Porque cuando eres fiel en los poquitos, Dios te va a bendecir abundantemente. Quiero que tú veas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Quiero que veas generaciones sirviendo al Señor, quedando a cargo del depósito. ¿Sabes qué es el depósito, hermano? Era todo lo que tenía que ver con graneros, que tenía que ver con vino, con aceite, tenía que ver con toda la provisión de un pueblo. Cargos de funcionarios específicos colocados en gran autoridad, porque amaron la presencia y se fueron por ella. Abinadab encuentras muerte, soledad, deshonra, pero ves la otra casa y las dos estuvo la misma arca, pero para unos era una cajita, era un libro más en la biblioteca. Era un rincón más que ahí podía ocupar, que no sea juego con nada, porque no, Dios no se compara con nada, hermano. Pero para otro era todo. Era el respeto, era reverencia, era el lugar donde Dios habla. Inclina tu rostro, iglesia. ¿Qué hacemos con la presencia de nosotros? ¿Qué hacemos con la presencia? A veces somos tan irreverentes. Este es tu momento, Espíritu Santo. Ministranos. Desbórdate. Desbórdate sobre este lugar. Quita la oscuridad, las tinieblas. Cambia lo seco. ¿Hace cuánto no sientes la presencia, amado? ¿Hace cuánto ese libro no te habla?
¿Hace cuánto lo dejaste porque no sabías qué decirle? Porque te sentías tan sola, tan abandonado, que no sabías cómo empezar la comunicación. Él quiere entronizarte, entronizarse en tu corazón, en tu casa. Habla con Dios, hermano. Habla con Dios un momento. Habla con Dios. Deja que Él vaya limpiando. Deja que Él vaya succionando todo lo que está ocasionando nuestra apatía, nuestra falta de valoración de su presencia. Dile al Señor, dile, trae tu lluvia, Señor. Trae tu lluvia sobre mi vida seca, sobre mi vida que está teniendo, Señor mío, este desierto. Hoy el Señor va a llenar de agua viva. Despierta lo que se ha muerto, Señor. Si sientes ese llamado, es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios. Tus aguas nos inundan. Se desborda. Sí, Señor. Sí, se desborda. Se desborda, se desborda, se desborda. Desborda tu río. Se desborda. Se desborda tu río. Agua viva. Sí, papá, sí, papá, sí. Sí, Señor, haz que se desborde ese río sobre nosotros. Habla con Dios, habla con Dios, habla con Dios, habla con Dios. Dile que se desborde sobre mi vida, Señor. Habla con Dios, habla con Dios. A soplar. Obra. Despierta en mí lo que muerto está. Obra viva. Puedo sentir tu espíritu dentro de mí ahora. Las corrientes de tus aguas nos inundan. Se desborda tu río. Agua viva corre en mí. Se desborda tu río. Agua viva corre en mí. Se desborda tu río. Agua viva corre en mí. Se desborda tu río. Agua viva corre en mí. Se desborda tu río, Señor. Mire todo lo que estaba sucio. Todo lo que estaba sucio es limpio. Todo lo que estaba seco se Díselo. Lo que no tenía fruto germinará. Todo lo que estaba sucio, límpialo en esta hora. Todo lo que estaba Sucio es limpio. Todo lo que estaba seco se inunda. Lo que no Sí, tenía habla con Dios, habla con Dios. germinará. Habla, dile, quiero ser fructífero, Todo lo que Señor. estaba sucio es limpio. Quiero ser fructífero, más, derrama más sobre tu vida.
iglesia. fruto germinará. Derrama más, Señor, sobre ellos. Todo lo que estaba sucio es Ahora, todo lo que estaba seco se limpia. Lo que no tenía fruto germinará. Aleluya, aleluya. Se desborda. Está el río de agua viva sobre este lugar. Deja que te llene, que te llene, que te llene. Deja que te llene. Dile, se desborda sobre mí. Se desborda, se desborda, se desborda. En el nombre de Jesús. Oh, sí, sí, y si arraba vía, guía va. Y tu río. Derrama agua viva, derrama agua viva, derrama. Se desborda. Tu río. Agua viva corre. Se desborda, se desborda, se desborda. Todo lo que estaba sucio Ahora se limpia, se limpia, se limpia en el nombre de no Jesús. tenía fruto germinará. Se limpia, ahora ya no vas a ser seco, ya no vas a tener sequedad. Ahora va a haber fruto abundante, fruto abundante, fruto, fruto, fruto. Lo que no tenía Fruto germinará. se desborda. Tu Gracias, río, agua viva gracias Espíritu Santo. corre en mí. Gracias Espíritu Santo. Se desborda. Tu río. Agua viva. Agua, agua. Quiero agua viva. Dile, quiero agua viva, agua fresca. Agua fresca. Ya no de ayer, ni de antier, ni de la semana pasada. Agua fresca de hoy. Agua fresca, Señor. Queremos agua limpia, fresca, cristalina de tu río de justicia, de tu río de amor, Señor. Derrama sobre este lugar. Ayúdanos a ser como Obed-Edom, que abrazaron tu gloria, que abrazaron tu presencia, que Señor Dios, se fueron tras ella. Ahora ya no estaban en su tierra, ahora fueron al palacio, ahora fueron a servirte, ahora fueron a llenarse. Ahora donde tú quieras, Señor. Dile donde tú quieras, Señor, donde tú quieras, pero que tu presencia no se vaya de nosotros. Llena a esta congregación de tu presencia. Llena nuestras casas. Llena nuestras casas, Señor. Perdónanos. Perdónanos las cosas que hemos hecho mal. Ayúdanos a honrarte. Ayúdanos a no menospreciarte, Señor. A reconocer que tú estás en el trono. Que tú estás en el trono. Adórale con tus propias palabras. Adórale con tus propias palabras. Entrónalo. Entronízalo en este lugar. Entrónalo en tu corazón. Agua, agua viva, agua viva. Río, corre en mí, sí Señor, que corra nueva agua viva. Que corran ríos de agua viva nuevamente. Así dijiste, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Recibe salud, recibe fuerzas nuevas, recibe esperanza, recibe gozo. Que se vaya la tristeza, que se vaya la soledad. Abrázanos, abraza a tu pueblo, Señor. Todo lo que estaba
Limpia la mente. Ahora, Señor, se va. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Todo lo que estaba sucio es limpio. Gracias. Todo lo que estaba seco Bendito sea su nombre para siempre. Lo que no tenía fruto germinará. Ponte de pie, iglesia, ponte de pie en esta hora. Ponte de pie y recibe, levanta tus manos un momento. Ya nos vamos a ir. Pero recibe, levanta tus manos y dile: recibo agua limpia, agua fresca. Recibo agua limpia, cristalina de tu trono. Recibo. Agua viva, fluye en nosotros, fluye en nosotros, fluye en nosotros. Sí, Señor, que se desborde tu río. Agua viva corre en mí. Sí, se desborda. Se desborda Tu río. agua viva corre en mí. Gracias, Jesús. Gracias. Obed-edom fue bendecido, él y sus generaciones. No nos vamos a ir sin antes cantar ese canto que dice: la bendición de Dios es para nosotros y para nuestras generaciones. ¿Cuánto quieren eso, amado? ¿Cuánto quieren eso para tu generación, para tu vida, para tu casa? Vamos a cantarlo en esta hora y vamos a honrar a Dios también. Vamos a honrar a Dios cantándole que esa bendición es también para nosotros. Reciba la gloria. Reciba la gloria. Que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones. Así es. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, te rodee Y va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama. Gracias, sí, gracias. Él te ama, Gracias. Él te ama. Gracias por amarnos. Gracias por amarnos. Gracias por amarnos. Contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama. Gracias. Séllalo diciendo: así es, amén, así es, así será, así es y así será, Señor. Amén, amén, Señor. Amén, amén, amén.
fuerte aplauso a nuestro Dios. Reciba la gloria. Reciba la gloria. Puede sentir su presencia en este lugar. Gracias, Jesús. Gracias por estar con nosotros. Bendice a tu pueblo. Que sean bendecidos en su entrada, su salida. Señor mío, que sean bendecidos ellos y sus generaciones para la gloria de tu nombre. Que con Obed-Edom encuentre, Señor mío, un pueblo agradecido, un pueblo que valoramos tu presencia y que amamos, Señor mío. Amamos, Señor, tu presencia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. No nos queremos ir, estamos agradecidos. La paz de Dios con cada uno de vosotros. Estamos despedidos, hermanos. Estamos despedidos. Dios los bendiga.